Bien, hoy nos sumergimos en un tema que, la verdad, nos toca a todos, la historia de la educación en España. Tenemos delante una documentación muy completa, desde presentaciones a textos detallados, y el objetivo es entender cómo hemos llegado al sistema educativo que tenemos hoy. Y si la historia de la educación en España fuera un objeto, yo creo que sería un péndulo, Un péndulo, me gusta la imagen. porque ha estado oscilando violentamente durante casi 200 años. Ya. De un extremo a otro, Entre el control del Estado y la descentralización, entre la influencia de la Iglesia y el laicismo, entre la memorización y la innovación pedagógica. exacto. Y para que nos hagamos una idea del punto de partida de ese péndulo, hay un dato en los documentos que es brutal. A mediados del siglo XIX, más del 80% de la población en España era analfabeta. 80%. 80%. Con ese telón de fondo, vamos a seguir el viaje de ese péndulo. Pues el primer empujón serio para moverlo llega muy pronto, en el 19. Los liberales de las Cortes de Cádiz, con el famoso Informe Quintana de 1814, ya pusieron sobre la mesa ideas que hoy nos suenan, pues, obvias. ¿Cómo cuáles? Pues hablaban de educación universal, pública, gratuita y uniforme para todo el país. Ideas increíblemente avanzadas, pero que chocaron de frente con la realidad. Totalmente. Inestabilidad política constante, falta de dinero y un sistema donde la educación era un privilegio de nobles y burgueses, con la Iglesia Católica controlando todo el contenido. Claro. El intento de 1821 fue un espejismo, vamos. Se revocó en cuanto volvió el absolutismo. Cosa que no cuajó nada, efectivamente. Durante décadas, todo fueron intentos fallidos, hasta que llega el primer gran momento de estabilidad, la primera ley que de verdad consigue poner orden en el caos, la Ley Moyano de 1857. Ah, la famosa Ley Moyano. Y es fascinante, porque estuvo vigente, con retoques, nada menos que 113 años. 113 años. Eso es una barbaridad. Entonces, ¿cuál fue el secreto de su éxito, que la hizo tan duradera en un país tan convulso? A ver, yo creo que lo realmente genial de la Ley Moyano no son tanto sus detalles, sino su pragmatismo. Creó un sistema que el Estado, por fin, podía controlar, pero al mismo tiempo, cedió lo suficiente a la Iglesia en el control de los contenidos como para garantizar la paz social. Un pacto. Fue un pacto de mínimos que, para bien o para mal, dio a España un siglo de estabilidad educativa. Algo impensable hasta entonces. Un pacto de mínimos, entiendo. No intentaba una revolución, sino crear una estructura que sencillamente funcionara. ¿Y cómo era esa estructura? Pues sentó las bases de lo que conocemos. Primero, estableció la escolarización obligatoria de los 6 a los 9 años. Que hoy nos parece poquísimo. Poquísimo, claro. Pero en un país donde la mitad de los niños no iba a la escuela, era un paso de gigante. Vale. Segundo, la gratuidad para quienes no pudieran pagarla. Un principio clave para empezar a abrir la puerta. Y tercero, organizó todo el sistema en 3 niveles claros. Primaria, media, Con los famosos institutos. eso es, los institutos, y superior, con las universidades. Vale, puso orden. Pero has dicho que fue un pacto, lo que implica concesiones. ¿Cuáles fueron los peros de la Ley Moyano? Para las familias con recursos. Y la Iglesia, como decíamos, tenía un poder inmenso para supervisar que los libros de texto y la moral se ajustaran a su doctrina. Claro. Pero a pesar de todo, su gran mérito, y esto es fundamental, fue establecer por primera vez el principio de que el Estado tiene la obligación de garantizar una educación básica para todos sus ciudadanos. De acuerdo. Ese es el punto de partida. Un sistema estable pero conservador. ¿Y cuándo empieza a moverse el péndulo otra vez? Pues a finales de siglo, con el desastre del 98. La pérdida de Cuba y Filipinas. Exacto. Eso provoca un shock nacional. Y surge una corriente de pensamiento, el regeneracionismo, que básicamente se mira al espejo y dice, oye, algo estamos haciendo muy mal como país, y la solución empieza por educar a la gente de otra manera, y esa idea cala. En 1900 se crea el Ministerio de Instrucción Pública y poco después los maestros se convierten en funcionarios del Estado, un cambio enorme para su estatus. Un cambio brutal. Pero la verdadera revolución de ideas venía de otro sitio, ¿verdad? De la Institución Libre de Enseñanza. Absolutamente. La ILE, fundada en 1876, fue el motor intelectual de todo el cambio pedagógico que estaba por venir. Proponían algo radicalmente distinto, una educación integral que formara no solo académicamente, sino como personas, como ciudadanos críticos.
laica, científica, sin dogmas. Suena increíblemente moderno, casi actual, pero me pregunto si no corría el riesgo de ser un proyecto, pues, algo elitista, pensado por intelectuales en Madrid y un poco desconectado de la realidad de un pueblo de Extremadura, por ejemplo. Es una buena pregunta. Al principio, sí, fue un movimiento de élites intelectuales, pero su influencia fue permeando poco a poco, sobre todo en una cosa, las metodologías. Ajá. Ellos fueron los que empezaron a decir que el alumno tiene que experimentar, salir al campo, tocar, observar, no solo memorizar pasivamente en un aula. Y fueron pioneros en pasar de las escuelas unitarias, con todas las edades mezcladas, a escuelas graduadas por niveles, como las de hoy. Y todas esas ideas que estaban en el aire explotan con la llegada de la Segunda República en 1931. Ahí el péndulo no es que se mueva, es que sale disparado hacia el otro extremo. Totalmente. La Constitución republicana lo pone todo patas arriba. Declara la escuela unificada, laica, gratuita, obligatoria hasta los 14 años y, muy importante, mixta sin segregación por sexos. Una apuesta decidida por un modelo de escuela pública como eje vertebrador del país. Exacto. Y para hacerlo realidad no se quedaron en la declaración de intenciones. Las fuentes hablan de un plan ambicioso para crear 5.000 plazas de maestro cada año. 5.000 al año. Y una reforma profunda de su formación. Increíble. Y no solo eso, crearon las misiones pedagógicas, grupos de voluntarios, intelectuales, artistas, que recorrían los pueblos más aislados de España con bibliotecas ambulantes, proyectando cine, haciendo teatro. ¿Era un intento precioso de reducir esa brecha cultural abismal que existía entre el campo y la ciudad? Precioso, sí. Y se notaron los resultados de todo ese esfuerzo. Pues en muy poco tiempo, los resultados fueron notables. La tasa de analfabetismo entre los niños de 6 a 10 años, que en los años 20 superaba el 68%, bajó al 49% una década después. Es una bajada espectacular. Muchísimo. Pero esta modernización a marchas forzadas generó una oposición tremenda. Claro, me imagino. Entre el 33 y el 35, el gobierno conservador ya dio marcha atrás en muchas medidas, como la escuela mixta, y recortó el presupuesto. Y bueno, el estallido de la Guerra Civil en 1936 sencillamente lo dinamitó todo. Así que la República pisa el acelerador para modernizar la educación, pero choca de frente con la Guerra Civil. Y lo que viene después no es solo un frenazo. No. Es poner la marcha atrás y volver al punto de partida, pero con una carga ideológica mucho más pesada. Exacto. Con la dictadura franquista, el péndulo vuelve con una fuerza brutal a la posición más conservadora imaginable. La educación se convierte en una herramienta de adoctrinamiento masivo. Totalmente. Los principios son el nacionalcatolicismo, el patriotismo exacerbado, la disciplina, la jerarquía. Y la Iglesia Católica recupera un control absoluto. Absoluto. Hay una cita en los documentos que lo dice todo. A los centros de la Iglesia se les reconoció la capacidad para expedir títulos oficiales sin estar sometidos a ningún tipo de control o inspección del Estado. O sea, carta blanca. Carta blanca. Control total. Sin embargo, el régimen duró 40 años y las fuentes distinguen varias fases. Hablan de un cambio a partir de los años 50 y 60, con la etapa del desarrollismo. ¿Qué pasó ahí? Pues que el aislamiento inicial dio paso a una necesidad imperiosa de modernizar la economía. Y para eso hacía falta gente formada, mano de obra cualificada. Lógico. El régimen, por puro pragmatismo, se ve obligado a invertir en educación. Se lanzan campañas de alfabetización, se impulsa la formación profesional y sobre todo se pone en marcha un plan masivo para construir escuelas. Y todo ese esfuerzo culmina en la Ley General de Educación de 1970, la segunda ley más longeva, que muchos de nuestros padres estudiaron. ¿Fue una ley de apertura o simplemente una modernización técnica? Yo diría que fue ambas cosas, impulsada por los llamados tecnócratas, ministros con un perfil más técnico que ideológico, Ajá. que entendían que España no podía seguir siendo una anomalía en Europa. La ley universalizó de verdad la escolarización de los 6 a los 14 años con la famosa EGB, la Educación General Básica. La EGB, claro. Y reestructuró todo el sistema. Pero eso sí, seguía siendo un modelo hipercentralizado, donde todo se decidía desde Madrid con el fin de homogeneizar la enseñanza. Vale, una modernización desde arriba. Y entonces llega 1978, la Constitución, y el péndulo vuelve a prepararse para otro viaje radical. El gran hito legislativo que marca ese cambio es la LOGSE de 1990. La LOGSE.
Supuso un giro copernicano. Fue la ley que intentó adaptar el sistema educativo a la nueva España democrática y autonómica. Cambió tres cosas fundamentales. ¿Cuáles? Primero, la descentralización. Traspasó la mayoría de las competencias a las comunidades autónomas. Segundo, amplió la escolaridad obligatoria hasta los 16 años, equiparándonos por fin con Europa. ¿Y la tercera? Y tercero, y esto es clave, cambió por completo el enfoque pedagógico. Aquí es donde se empieza a hablar de aprender por competencias, de metodologías activas, y de algo que lo cambió todo, la atención a la diversidad. Eso es. Por primera vez, se dice que el sistema tiene que adaptarse al alumno y no al revés. Exactamente. La LOCSE fue la primera ley que intentó aplicar de verdad el principio de inclusión, la idea de que el alumnado con necesidades específicas debía estar, siempre que fuera posible, en el aula ordinaria con los apoyos necesarios. Conecta directamente con el espíritu de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Totalmente. Conecta con esa idea de la educación como un derecho universal que los Estados deben garantizar para todos, sin exclusiones. Y ese modelo nos lleva a la situación actual, que es bastante compleja. Hoy en España conviven tres redes de centros: los públicos, los privados puros y una figura intermedia, los concertados. Los concertados que son privados pero financiados con fondos públicos. Exacto. Y los datos de las fuentes sobre esto son la clave para entender uno de los debates más encendidos de hoy. El gasto público total en educación se ha triplicado desde 1992. Es mucho dinero. Muchísimo. Pero lo llamativo es que el gasto destinado a la enseñanza concertada se ha sextuplicado en ese mismo periodo. Se ha sextuplicado. Ese dato es tremendo. Es tremendo. Y plantea una pregunta de fondo. ¿Está el sistema público financiando su propia competencia? Esa es la pregunta del millón y el centro del debate. Los defensores de la concertada argumentan que garantiza la libertad de elección de los padres, un derecho reconocido en la Constitución, y que permite una mayor pluralidad en la oferta educativa. Vale. Los críticos, por otro lado, sostienen que se está creando, con fondos de todos, una red paralela que en muchos casos fomenta la segregación del alumnado por nivel socioeconómico. Claro. Y un dato que aportan las fuentes es que más del 80% de esos centros concertados pertenecen a la Iglesia Católica, lo que nos devuelve a uno de los temas recurrentes del péndulo histórico. Es un debate complejísimo. Y mientras discutimos sobre el modelo de financiación, en las aulas se habla de nuevos modelos pedagógicos. La última ley, la LOMLOE, impulsa uno que se llama Diseño Universal de Aprendizaje, el DUA. El DUA. Suena muy teórico. ¿Cómo se aterriza el DUA en un aula real de 30 niños? Es una gran pregunta porque es el verdadero reto. La idea central del DUA es revolucionaria. Parte de que la diversidad no es la excepción, sino la norma. La norma. La norma. Por tanto, en lugar de preparar una lección normal y luego hacer adaptaciones para 3 o 4 alumnos, el profesorado debe diseñar la clase desde el principio con múltiples caminos. Múltiples caminos. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues significa, por ejemplo, que la información se presenta en varios formatos a la vez. El texto está disponible, pero también hay un vídeo explicativo o un audio. Ah, vale. Significa que para demostrar lo que han aprendido, los alumnos pueden elegir. Pueden hacer un examen escrito, sí, pero también un vídeo, un podcast o una presentación. Y significa usar distintas estrategias para conectar con sus intereses y motivarlos. Entiendo. La carga de trabajo inicial para el docente es mayor, claro, pero el objetivo es que ningún alumno se quede atrás por culpa del formato. Entendido. Es un cambio de mentalidad enorme para el profesorado. Entonces, si echamos la vista atrás, el viaje es alucinante. Hemos seguido el recorrido de ese péndulo desde un país con un 80% de analfabetismo hasta un sistema descentralizado que debate sobre cómo aplicar el diseño universal de aprendizaje. Es que la historia de la educación en España es la historia de esas tensiones constantes que mencionabas al principio. Cada ley ha sido una respuesta a la anterior, un intento de llevar el péndulo hacia un lado. De la rigidez centralista de la ley Moyano y la LGE del 70 a la flexibilidad descentralizada que promueve la LOGSE, de la hegemonía católica a los intentos laicos de la República. Y para terminar con una reflexión, las fuentes nos dejan ese dato tan potente sobre la mesa, el crecimiento exponencial de la financiación de la red concertada. Teniendo en cuenta esa evolución histórica que hemos repasado, me pregunto cuál será el próximo gran viaje del péndulo.
Quizás el debate ya no está tanto en las metodologías, en el cómo se enseña, sino en algo más profundo, en la estructura del propio sistema. ¿Cuál será el próximo gran debate? ¿La titularidad de los centros o la distribución de los recursos?